Les recuerdo que este es un esfuerzo de la Universidad Interamericana Recinto Metro junto al Seminario Evangélico de Puerto Rico. Ambas instituciones se han unido para ofrecer un servicio público a las nuestras comunidades de fe, totalmente libre de costos, con el único deseo y la única intención de que ustedes sean edificadas con buenos materiales, con algo que les sirve para poder interpretar los tiempos que estamos teniendo últimamente, y que en esta Semana Mayor usted pueda hacer uso del púlpito virtual con sentido, con contexto, con un grado de relevancia a lo que se va a hacer durante esta Semana Mayor. Mi invitación que usted considere seguir utilizando el púlpito virtual, y a la vez que usa ese púlpito virtual, lo haga de una manera que sus comunidades de fe se vean edificadas en gran manera. Así que tome esta información y transfórmela en palabra viva, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para las comunidades de fe y las personas que se encuentran aledañas, que también están ansiando una palabra de esperanza, porque esas personas también sean edificadas por lo que usted haga. Y de alguna manera poder ofrecer alternativas en un tiempo donde muchas personas han optado por hacer una teología algo nociva para nuestra gente, y eso no es a lo que el Señor nos llama. Así que tenga eso en consideración. Vamos a comenzar en 3 minutos, y luego de esos 3 minutos que pasen ahora, pues entonces el doctor Ediberto López tendrá a su haber el ofrecer esta conferencia maravillosa sobre los relatos de la pasión, y lo va a hacer en un enfoque pastoral con la realidad actual. Así que usted está por servirse de un gran banquete que le va a ayudar mucho en lo que tiene en sus responsabilidades como laico, pastor, pastora, líderes de comunidad de fe. Muy bien, sigue creciendo la audiencia y seguirá creciendo la audiencia. Aquí Gladibel Rivera le envía un saludo y agradece los esfuerzos por la iniciativa. Qué bueno, Juanito. Juanito está por ahí, Juan Rivera Cedeño. Damaris Torres, qué bueno, qué bueno. Gracias por estar aquí. Nos podemos ver, por lo menos por la cámara. No nos podemos ver en el seminario. Ya llegarán días mejores donde nos podremos sentar a darnos la taza de café. Mientras tanto, nos damos un abrazo virtual. Por aquí también Omar Maldonado envía su saludo. Qué bien. Entonces, vamos a comenzar en 1 minuto. Así que, prevenido, Ediberto, cuando yo haga la introducción, voy a pasarte de la parte y entonces tú comienzas tu conferencia a tus anchas. Y aquí estoy para asistir en lo que sea útil. Muy bien. Ya van a ser las 12 en punto. Tenemos una buena audiencia. El resto de la audiencia se seguirá añadiendo. Muy bien. Excelente. ¿De subir el volumen de quién? Yo creo que el volumen está bien en ambos lados. Ediberto, habla un poco, a ver. Sí, buenas tardes. Dios les bendiga. Estoy un poco ronco, pero yo espero que la ronquera me pase. Que la ronquera después de almorzar me sube los ácidos y me ponen un poco ronco. Eso es Se el asa. escucha perfecto. El asa. Se escucha perfecto. Bueno, son las 12 en punto. Les damos la bienvenida a todos y a todas a esta edición de webinar. Así que busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese cómodo, siéntese cómoda y edifíquese en gran manera con lo que va a escuchar, que tiene una pertinencia pastoral, una pertinencia exegética. Y esperamos que a nivel hermenéutico, a nivel de aplicación, usted pueda hacer una sana interpretación de estos textos bíblicos en el tiempo que nos ha tocado vivir. Es mi privilegio presentar al doctor Ediberto López. Esto es un esfuerzo en conjunto de Capellanía Intermetro y de Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde ambas instituciones se han unido para ofrecer un servicio comunitario
con información relevante para las comunidades de fe y toda persona que quiera sacar provecho de esa información. Esto es completamente libre de costo, es un servicio a nuestras comunidades. El doctor Ediberto López, usted lo conoce, así que no necesita más presentación. Yo quisiera darle las gracias a Ediberto que haya tomado este espacio. Es una iniciativa suya el haber querido compartir esta información con las comunidades de fe, con las diferentes instituciones que también le interesa la información. Más adelante estaremos transmitiendo esto en diferido, en vivo, por diferentes páginas. Mientras tanto, ustedes que se encuentran aquí van a estar participando de primera mano de este webinar. Así que sin más preámbulo, Ediberto, yo te doy la bienvenida a este espacio. Adelante con la agenda del día de hoy. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, hermanos y hermanas que nos escuchan. Es para mí un honor servirle al Seminario Evangélico, a la Universidad Interamericana y a la Iglesia de Jesucristo en nuestro país y donde quiera que la Iglesia esté en su catolicidad en toda la extensión de la tierra humana. Yo quisiera comenzar con una palabra de oración, de una oración breve que está en el himnario, que dice así: oh Dios, por el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nos enseñaste la grandeza de la humildad verdadera y nos llamas a velar con Él en su pasión. Danos la gracia para compartir los unos con las otras en humildad y para ser partícipes en el sufrimiento de Jesucristo en el mundo. En su nombre lo pedimos. Amén. Siempre que meditamos en la Sagrada Escritura, se da una combinación de orar y reflexionar. Claro, no siempre se ora con palabras, también se ora cantando. Hay un viejo himno evangélico que expresa una visión amorosa, una interpretación de los sufrimientos de Jesús en la cruz. Y dice así: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús. Por salvar al más vil pecador, hoy yo siempre amaré esa cruz. En su triunfo mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque este himno en la sociedad norteamericana tiene otro significado, en la espiritualidad evangélica de nuestro país, invita al pueblo cristiano a acercarse, como las mujeres, al pie de la cruz y de alguna manera interpretar salvíficamente este evento espantoso que Dios en su Hijo tuvo en el mundo. En esta ocasión vamos a acercarnos al Evangelio de Mateo, las fuentes que lo nutren, su diálogo con el Evangelio de Marcos, las diferencias literarias entre Mateo, Marcos y Lucas, para tratar de comprender el Evangelio que leemos este año en el calendario litúrgico, que es Mateo. Vamos a tratar de acercarnos a todo este material para ver cómo metidos debajo de la cruz, metidos en la tumba vacía, allí en el monte en el que el Señor se le aparece a sus discípulos, hoy nos vuelve a hablar a nosotros y a nosotras. Vamos a hacer esto de dos maneras. Obviamente yo soy profesor de Sagrada Escritura hace 34 años. Por lo tanto, yo voy a hacer un acercamiento sobre lo que esto significó, exégesis. Pero también voy a hacer algunas aventuras sobre el potencial de lo que significa, que es distinto a lo que significó. Quisiera en un primer punto plantear que para tan pronto nos metemos en la imagen de la cruz, tenemos que dar un viajecito detrás hace 2500 años, cuando los persas inventaron este tipo de tortura contra sus opositores políticos. La muerte en la cruz es una muerte comenzada por el Imperio Persa. Luego,
Alejandro el Magno y sus sucesores continuaron abusando, humillando a sus opositores en muertes en cruces. Los judíos no se quedaron atrás y en el periodo macabeo, Juan Hircano mandó crucificar 800 fariseos en la guerra civil que hubo entre Juan Hircano y los fariseos en el siglo II y principio del siglo I antes de la era común. Y finalmente llegaron los romanos a la tierra de Palestina y a toda la cuenca del Mediterráneo y crucificaban dos tipos de personas. Un esclavo que huía de su servidumbre y un opositor político que cuestionaba la injusticia. Nosotros conocemos que en la guerra judía romana, en el año 70, el general Tito crucificó 3.000 judíos y los dejó a la intemperie como una forma de amedrentar al pueblo judío que estaba en rebelión contra la tiranía del Imperio Romano. Así que cuando nosotros nos acercamos a la cruz, estamos bregando con un símbolo eminentemente político, un símbolo de la colonialidad del poder, un símbolo del abuso de los que tienen el poder, un símbolo de los que se atreven a desafiar al poder, hablándole la verdad al poder. Cuando nos acercamos a la cruz, nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, que le habló la verdad al poder y pagó el precio de hablarle la verdad al poder. Y a la misma vez la cruz nos invita a nosotros a ver quiénes hoy son crucificados, quiénes hoy le han hablado la verdad al poder y el poder le ha hecho la violencia de la cruz. Y si acaso nosotros hemos oído aquella vieja enseñanza de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y claro, saber cuál es la cruz que nosotros estamos cargando en esta confrontación con los poderes de opresión, de injusticia, de maldad. Los romanos le llamaban a la cruz el suplicio sumo. Y en la legalidad romana estaba prohibida que un ciudadano fuera humillado con la cruz. Nosotros tenemos evidencia arqueológica de lo que era la cruz. En el Museo de Jerusalén de Israel hay esta imagen que le he presentado aquí en línea de un crucificado del primer siglo, donde podemos ver los clavos, cómo eran los clavos y cómo traspasaban los huesos, para nosotros tener una idea nada más del suplicio. A esto habría que añadirle toda la violencia trágica y excesiva de la humillación del reo, del proceso de golpearlo, de arrestarlo, de flagelarlo, de burlarse del reo, para uno tener una imagen de lo que esto podría implicar en la escena de la muerte de nuestro Señor Jesús. Aquí les muestro una imagen más sensata de lo que sería la crucifixión, con la soldadesca romana alrededor y 3 crucificados en 3 cruces pequeñas. Las cruces medían de 7 a 10 pisos, no eran cruces como las que pintan los pintores medievales, ni del Renacimiento, ni de nuestro tiempo, que están llenas de hermosura. Además, déjenme decirles que esta bragueta que tienen aquí, los crucificados, no estaba. Era una muerte al desnudo, porque era una humillación pública suma. Se le quitaba todo el honor que tuviera la persona. Y se trataba de darle el mensaje de que la persona era no persona para los poderes que están. Sin embargo, la historia de la muerte de Jesús no es una historia que inventáramos los cristianos. Para probar que algo ha sucedido, una de las evidencias fundamentales en la historia y en la jurisprudencia son los testigos. Mientras más testigos independientes hayan, más probabilidad tiene un hecho de haber ocurrido. Tanto los 4 evangelios como las cartas de Pablo, como el evangelio de Pedro, que no entró al Nuevo Testamento, como
los escritos de Josefo, el traidor judío que se fue con Roma después de la guerra judía, como Tácito y aún el Talmud de Babilonia cuentan la ejecución violenta de Jesús de Nazaret. Con esto nosotros podemos establecer meridianamente la historicidad de la cruz. Nosotros no nos inventamos esto. Los criterios para conocer a Jesús histórico, el primero es esta cuestión de la crucifixión, porque la crucifixión era algo muy borrascoso en la antigüedad, pero también la múltiple atestación, porque toda esta atestación de todos estos testigos en toda la cuenca del Mediterráneo lo que demuestran es que toda la gente del primer y segundo siglo sabían que Jesús había muerto de una manera terrible y a manos de las autoridades romanas. Pero aún en un tercer criterio presentado por los eruditos modernos, la cruz era tan vergonzosa que aún el mismo Pablo dice que para algunos la cruz es necedad. Por lo tanto, nosotros quisiéramos decirle a nuestros estudiantes, a nuestra audiencia, que cuando nosotros hablamos de la cruz, no estamos hablando meramente de un símbolo teológico, no estamos hablando de un mito religioso, estamos hablando de una realidad política, histórica, social, humana, una situación que nos pone a pensar en las cruces de aquel tiempo y en las cruces de este tiempo. Hoy, en este día, estamos viendo miles de crucificados por un virus. Y estamos viendo miles de crucificados que no van a poder salir a hacer negocios en la calle y no van a tener ingresos para poder comer por el virus. Estamos viendo cómo el asalto a la creación, a la naturaleza, ha creado toda esta complicación, porque esto no lo ha mandado Dios. Esto lo ha creado la injusticia humana. Y vuelve a repetirse en los ancianos, en los jóvenes, en los niños, en los empobrecidos, en la humanidad recluida en su casa huyendo de una muerte espantosa. La escena de la cruz nuevamente y nuevamente por las mismas razones, por los arreglos de poder y de injusticia. Para uno poder tener evidencia de que esto no nos lo inventamos los cristianos, lo que hay que hacer es mirar a Josefo. Josefo cuenta en las antigüedades de los judíos la muerte de Jesús. Dice Josefo, lo que está en letras itálicas es lo que añadieron los copistas cristianos. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Delatado por los principales responsables entre los nuestros, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes le habían amado no dejaron de hacerlo. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos que de él toma nombre. Noten que tenemos el texto de Josefo en árabe, traducido en el 7º u 8º siglo, y tenemos el texto de Josefo también en los idiomas eslavos. Por lo tanto, tenemos textos independientes que todos tenían esta fuente de la muerte de Jesús en Josefo. Josefo entiende que Jesús era un maestro de sabiduría, tal como los evangelios lo presentan. Un maestro de parábolas, un maestro de historias ejemplares, un maestro de dichos atinados. Josefo entiende que Jesús tenía un movimiento alrededor de él, el cristianismo originario, que originalmente era un movimiento alrededor de Jesús. Josefo entiende que los nuestros, la élite judía, mandó a ejecutar a Jesús porque ellos no tenían poder para hacerlo. Y se lo entregaron al prefecto romano, que hacía dos cosas: mantenía el orden y cobraba impuestos, de nombre Pilatos. Y que sabemos de un tiro dos cosas: que Pilato existió y que mandó a matar a Jesús. Josefo cuenta que los cristianos, los seguidores de Jesús, anunciaron el relato de la resurrección, y que hasta su tiempo, hasta el año 90, cuando escribió esta obra, él sabía que habían cristianos en todo el Mediterráneo. Así que aquel movimiento pequeño
de 50, 100, 500 personas, de acuerdo a Pablo, se había convertido en un movimiento de masa en todo el Imperio Romano que contaba esta historia de la muerte de Jesús. Tácito, en los anales, cuenta que lo siguiente, y cito: aquel de quien tomaba el nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Cierro la cita del libro de Romano Pena, página 328. Fíjese que Tácito conoce que a Jesús los cristianos le han cambiado el nombre por un título, Cristo, que significa el Mesías. Y sabe una segunda cosa, que fue en tiempos de Tiberio, el emperador, el segundo emperador romano, después de Augusto, y que fue en tiempos del procurador Poncio Pilato. Todo esto es coherente con lo que cuentan los evangelios. El tercer relato independiente del Nuevo Testamento de la muerte de Jesús es el Talmud de Babilonia, escrito entre el año 200 al año 400 de la era común. Dice así: fue transmitido en la vigilia del Sabbat y de la Pascua se colgó a Jesús ha-Nosri, el Nazareno. Un heraldo durante 40 días fue gritando a tal efecto: él, Jesús ha-Nosri, sale para ser lapidado, porque ha practicado la magia, e instigado y desviado a Israel. Pero no encontraron disculpa alguna a su favor y lo colgaron la vigilia de la Pascua. Este es en el documento Sanedrín 43, en la página 312 de Romano Pena. Y aquí sabemos varias cosas. Que Jesús murió el viernes antes de la Pascua, tal como Marcos y Juan de alguna manera plantean, con algunas diferencias entre Marcos y Juan en horas y días. Número 2, que Jesús era un obrador de milagros, era un profeta. Claro, cuando usted no es profeta de la élite, lo acusan de mago. Cuando usted es un profeta de la élite, entonces lo llaman profeta. Número 3, lo acusan de desviar a Israel. Y número 4, que lo colgaron, pero no ahorcado. El colgar es la idea de ponerlo en una cruz. Así que aquí tenemos 3 documentos independientes al Nuevo Testamento que presentan la muerte de nuestro Señor Jesucristo como un evento fehaciente de la antigüedad. Con esto podemos resumir en este primer punto que, número 1, Jesús fue ejecutado por Roma. Número 2, que lo ejecutó el poder imperial con el gobernador colonial romano en Palestina y en colaboración con la élite judía. 3, que esto es un evento eminentemente histórico, no como dicen los miticistas, con su gran erudito Carrier, que alega que todo esto lo hemos inventado los cristianos. Esto no es posible. Carrier se equivoca por el medio cuando plantea eso, porque esta fuente nosotros no tenemos manera de controlarla. Están más allá del alcance de la mano del cristianismo. Con esto pasamos a una segunda fase. Si bien esto ha contado el núcleo histórico de lo que pasó, ahora necesitamos ver cómo el cristianismo comprendió la muerte de Jesús. Y en este segundo punto quisiéramos plantear que los cristianos originarios conocieron, especialmente la iglesia de Jerusalén, la muerte de Jesús. Pero obviamente ellos tenían una cultura, ellos no miraron esto tabula rasa, sin lentes, sino con unos lentes. Por lo tanto, la pregunta fue: ¿qué lentes utilizaron para comprender aquella tragedia? ¿Cómo pudieron acercarse a la cruz? Cualquiera de ustedes que recuerde a los caminantes de Emaús, los caminantes de Emaús van lamentándose de que ellos esperaban que Jesús iba a salvar a Israel y que los nuestros y el gobierno romano habían ejecutado a este profeta de Dios. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cómo se comprendió la cruz? Y yo quisiera plantearles a ustedes que, pues, de la misma manera que nosotros comprendemos las cosas con los textos sagrados, a la hora de la verdad, el coronavirus nos ha puesto a leer la Biblia,
leer himnos, a cantar himnos, a orar. Dice una italiana en la BBC de Londres anoche que por primera vez ella ha visto al pueblo italiano arrodillarse luego de un tiempo en que hemos vivido como si Dios no fuera. La muerte de Jesús es lo mismo. La muerte de Jesús hace que los cristianos originarios, los que lo amaban, aquel grupo original, se preguntara cómo podemos leer esto. Y esto, desde luego, lo hicieron con el repertorio que le había dejado la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento y la literatura judía. Y específicamente un tipo de historia, la historia de humillación y vindicación de un héroe. Ahí le he puesto unas cuantas historias, la de José, la del siervo sufriente del Señor, la muerte de un justo en el Salmo, le he puesto las 3 historias de Daniel en el horno, en el pozo de los leones, y le he puesto la del anciano Eleazar en Cuarta de Macabeos. Lo que yo quiero plantear es que en todas estas historias era común que el justo, la persona justa, podría ser una mujer también, en Segunda de Macabeos 7, es la madre de los 7 mártires, la que sufre la pérdida de sus hijos y luego la pérdida de su vida. Consistentemente hay un choque contra el poder y el poder decide no escuchar al justo, no prestar atención a las advertencias, a la verdad que cuenta el justo. Más aún deciden aplastarlo y van y lo aplastan, pero tratando de matar al mensajero, se encuentran con algo que está detrás del mensajero y es el que da el mensaje, que es Dios. Y claro, a Dios no lo pueden aplastar. Pero si alguien se levanta contra el mensajero, se levanta contra Dios. Dios a la vez va a servir para vindicar al mensajero. Y por eso la historia de José tiene este intento de matar a José, tiene la venta de José de esclavo, tiene la cuestión de Potifar, de que lo metieron preso, de que allá fue a parar a la cárcel y que allá, como era profeta, le interpretó un sueño a 2 personas y luego le interpretó un sueño al faraón y fue vindicado. Esto mismo sucede en la historia del siervo del Señor en Isaías 52 y 53, con lo que se explica por qué Israel ha regresado del exilio en Babilonia. Obviamente, el cántico del siervo originalmente no se refería a eso, se refería al exilio en Babilonia. Luego la iglesia lo utilizó para comprender la muerte de Jesús. Y lo mismo podríamos decir de todos estos personajes. Me interesa mucho Eleazar en Cuarta de Macabeos, porque cuando Eleazar está muriendo hace una oración como Jesús y dice que mi muerte sirva para expiar los pecados de Israel. Así que es un prototipo de las 7 palabras que los 3 evangelios o los 4 evangelios van a proponer, porque en la muerte de un mártir su palabra es profética. Así que es en este repertorio de la humillación y la vindicación de un justo que el cristianismo va a mirar a Jesús. Jesús es el justo por excelencia, ha sido humillado por la élite judía, ha sido humillado por Pilato, por el Imperio Romano, pero todos estos que se han levantado, como dice el discurso de Pentecostés, se han levantado contra Dios y contra su ungido, citando el Salmo 2. Y por lo tanto, lo hacen a gran precio y también al precio de que Dios vindica al justo. Así que, en cierta manera, esta historia de la humillación y vindicación es una historia de esperanza. Todos los que luchan por la justicia van a sufrir violencia. Sea que uno levante la mano por la naturaleza, sea que levante la voz a favor de los empobrecidos, sea que levante la voz acerca de las mujeres o de las minorías sexuales, sea que levante la voz a favor de los inmigrantes o que levante la voz contra la locura nuclear que tienen las grandes potencias y ahora pequeñas potencias también. A cambio de eso puede venir la cruz. Pero junto con la cruz
viene Dios, que está de acuerdo con sus mensajeros, a vindicarnos. Así que la cruz, aunque es un gran precio que se paga en todas las generaciones por la lucha, por la justicia, está acompañada del corolario de la vindicación, donde Dios hace claro que está a favor de los que luchan por la justicia. El justo no se queda abandonado, la justa no se queda marginada, sino que Dios sale a su encuentro. Por lo tanto, el relato empieza con la entrada de Jesús a Jerusalén y termina con la resurrección, porque si no hubiera resurrección, no habría vindicación. Todo eso va dentro de esa unidad que los eruditos de principios del siglo XX le llamaron la historia de la pasión. ¿Cuáles son las fuentes que usaron los cristianos originarios para escribir estos relatos en Marcos, en Juan, en Mateo y en Lucas? Bueno, el relato más antiguo lo tiene Pablo en 1 Corintios 15:3, que Cristo murió y entonces lo explica por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Así que fíjese, todo lo que hay en el año 53, 54, la muerte de Jesús, que es una muerte como la de un mártir que muere por los pecados del pueblo. Número 3, que Dios está en control de todo, es conforme a la Escritura, que murió de verdad, fue sepultado y que fue vindicado al tercer día. Tercer día porque los antiguos no sabían cuándo una persona estaba muerta hasta el tercer día. Era en el tercer día que estaban seguros que había muerto. Y luego nuevamente todo esto conforme a la Escritura. Así que se convierte la Biblia hebrea en un libro de promesa que, como diría San Pablo en 2 Corintios 1, todo lo que Dios prometió es sí y amén en la persona de Jesucristo. Jesucristo se convierte en el referente interpretativo. Yo voy a ser más calvinista. El Antiguo Testamento estaba hablando de algunas cosas, pero no tuvo su significado completo en esas cosas que estaba hablando, sino que tuvo un sentido pleno posterior en el ministerio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El segundo relato que tenemos, antiguo de la crucifixión, son los discursos de los apóstoles que Lucas narra en el libro de Hechos. Tenemos muchos discursos de esto que se le llama el querigma, donde dice más o menos así: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuera retenida por ella. Noten, esto aparece en el libro de Hechos, entre el capítulo 2 de Hechos y el capítulo 16 de Hechos, 5 o 6 veces más. Y son núcleos de la predicación de los cristianos primitivos que se le han llamado el querigma, la predicación de los cristianos originarios. Es alrededor de este querigma que se montan los evangelios. En algunos empieza con el bautismo de Juan el Bautista, todos pasan por la cruz y todos pasan por la resurrección. Por lo tanto, nuevamente se repite la historia antigua, la humillación, la vindicación, pero algo más. Aquí se plantea que Jesús era un hacedor de milagros. Déjenme anticiparle un detalle. Cuando Vespasiano salió de Galilea para ir a Alejandría, para tomar el poder el año de los 4 Césares en Roma, Vespasiano no tenía ninguna autoridad para llegar a ser emperador porque no era descendiente de Julio César. Por lo tanto, sus asesores políticos le dijeron que tenía que demostrar que los dioses estaban con él y que para demostrar eso tenía que hacer 2 milagros. En Alejandría, Vespasiano sanó un ciego y un paralítico, yo le diría a ustedes, en un discurso de legitimación política de la élite romana. Los cristianos primitivos comparaban a Jesús con Vespasiano. Marcos escribe a la misma vez que Vespasiano está tomando el poder. Y Marcos y las historias del querigma que están mencionando a Jesús como orador de milagros, no están diciendo que Jesús sea un milagrero de las campañas de evangelismo a nuestras iglesias, que ahora no se dan en los hospitales donde hay coronavirus. No,
Los milagros de Jesús eran señales del reino. Eran señales del reino inminente. Eran señales de un cambio de el reino del mal por el reino de la justicia inminente al que Dios lleva al mundo. Claro está, con el sentido del kairos, que no es lo mismo que el cronos, es el tiempo especial de Dios, es la utopía para la cual nosotros señalamos, pero todos estos milagros, la élite los entendió perfectamente y por eso fue que mandaron a matar a Jesús, porque los milagros delegitimaban a la élite y legitimaban el proyecto del reinado de Dios que predicaba Jesús de Nazaret. Mateo usa a Marcos y hay que mirar literariamente en literatura comparada cómo Mateo usa a Marcos. No obstante, Marcos y Juan tienen un documento común, porque ni Juan tiene a Marcos ni Marcos tiene a Juan. Y sin embargo tienen prácticamente la misma historia, pero cada cual interpretándola con su teología. Si Marcos escribió entre el año 65 al 70 y Juan se escribió como en el año 90, hay que imaginarse que una fuente le ha llegado a los dos independientes de la muerte de Jesús. Esta fuente tiene que ser del año 40 al año 60 en algún momento dado. Esto no se lo inventó Marcos. Y lo sabemos por la repetición de los temas de Juan. Ni se lo inventó Juan, pues Juan no tiene a Marcos en la mano. Por lo tanto, lo que tiene es la historia de la pasión como género literario, como un relato de los cristianos originarios, muy seguramente un relato de los cristianos de Jerusalén. Pero claro está, tanto Marcos como Juan, como luego Mateo y Lucas, se van a parar debajo de la cruz y cada cual la va a mirar con los ojos de los problemas de sus comunidades, porque la teología viene de la sociedad. La teología viene del contexto. El contexto le hace preguntas a la fe y por lo tanto los evangelistas, cada uno le va a hacer preguntas a la historia de la pasión y va a interpretar y darle un nuevo significado a la historia de la pasión conforme a las circunstancias de su comunidad. Claro está, hoy nosotros tenemos que traer la historia de la pasión para acá, igual que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, igual que Josefo, igual que Tácito, igual que el Talmud de Babilonia. Cada uno de nosotros y el Evangelio de Pedro tiene que traer la cruz para acá, porque nuestra comunidad tiene otros dolores, hay otros crucificados, hay otros sufrimientos y además hay la necesidad de construir un mundo donde nadie sea crucificado más, sino que haya justicia. Por lo tanto, la cuestión de la fuente y la cuestión de la redacción de la fuente nos invita a nosotros a interpretar la cruz para nuestro tiempo. Mire, el material común es sencillo. Marcos y Juan tenían la entrada triunfal a Jerusalén, tenían la historia de la mujer que ungió a Jesús, que en Marcos esa mujer contrasta con los discípulos que están resbalando y ella está haciendo lo propio. Y por lo tanto Jesús dice que donde quiera que se predique el evangelio, se contará esta historia en memoria de ella, pero también en desmemoria de los discípulos que estaban mal interpretando lo que estaba pasando allí. En todos los relatos está la cena pascual, el anuncio de la deserción de los discípulos, Jesús orando desesperadamente en Getsemaní. El Evangelio de Juan lo interpreta como una oración sacerdotal, una oración del capítulo 17. El arresto de Jesús. En todos los evangelios los discípulos salen a luchar por Jesús, y especialmente en Juan. En Juan se alega que Simón Pedro, claro, para arreglar la cosa de Pedro, saca una espada y le corta una oreja, pero esto no es un material que se inventó Juan, porque Lucas cuenta lo mismo, que Jesús le dijo que compraran espadas. Por lo tanto, ese no fue un arresto tan pacífico como el arresto de las películas españolas. En todos los relatos está el juicio en casa del sumo sacerdote, el juicio en el palacio de Pilatos, está la humillación por la soldadesca, la crucifixión, el entierro y la tumba vacía. Hasta ahí va la historia de la pasión. Fíjense, esto estamos hablando de cosas que están contando los cristianos del año 40, 50. Esto no son cosas que Marcos escribió por primera vez en el año 70. Marcos tiene fuentes de las que ha escrito esto. Y la evidencia es que Juan, independientemente de Marcos,
sigue la misma estructura literaria que tiene Marcos. Por lo tanto, para nosotros que la salvación es en la historia y que la historia es tremendamente importante, todo esto nos plantea que el cristianismo primitivo no estaba en fuga de la historia, no estaba en fuga del mundo, sino que estaba anclando la historia de la salvación en esta historia nuestra, donde es el lugar para hacer la salvación. Un tercer elemento que quisiéramos marcar de la historia de la pasión es que, además de la historia de humillación y vindicación de un justo, los cristianos primitivos, los cristianos originarios, leían la Biblia hebrea, en griego o en hebreo, y se dieron cuenta que habían tantos relatos que podían ayudar a comprender la muerte de Jesús y la resurrección y el ministerio. Y por lo tanto, lo que hicieron fue hilvanar, construir algunas historias con la ayuda de estos relatos de la Biblia hebrea. Ese tipo de proceso de coger un pasaje y darle un nuevo sentido, lo vemos en Qumran, en los comentarios de los profetas, de los qumranitas, sea Isaías o Habacuc o los Salmos. El cristianismo primitivo no era ajeno, esto era parte del mundo judío, y por lo tanto van y hacen un midrashim, que es como se llama esto. Mire, no lo voy a discutir todo porque no tenemos tiempo, pero obviamente la cuestión de la Pascua y del sacrificio de los corderos pascuales sirvió para releer la muerte de Jesús como un sacrificio y sirvió para interpretar la cena del Señor como mi sangre que es derramada por vosotros. Obviamente, la muerte de Enoc y la muerte de Judas y la cuestión de que a Judas más le hubiera valido no haber nacido es una alusión no a la Biblia, sino a Primera de Enoc, capítulo 38, donde dice más no le hubiera valido haber nacido. Hay un error en el texto que he puesto en internet. En Zacarías se plantea la cuestión de la sangre del pacto que salva a Israel. Por lo tanto, son estos pasajes los que van a darle carne al esqueleto de la historia de la pasión básico para darle un nuevo sentido, para interpretarlo con un sentido pleno. El libro de Isaías, el capítulo 52 y 53, pues ha sido un pasaje extraordinario, especialmente en la cuestión de la muerte de Cristo por nosotros, ya en Pablo. Ya en Pablo, no hay que esperar a Juan o a Mateo o a Lucas. Ya Pablo está alegando esto. Y la cuestión de la decepción de los discípulos, pues el libro de Zacarías pone a Dios a herir al pastor, es Dios el que hiere al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Así que usted se da cuenta que la Biblia hebrea ha sido utilizada, y ahí le pongo otro montón de otros pasajes bíblicos, para explicar la muerte de Jesús, como si la Biblia hebrea fuera un libro de promesas que de alguna manera explicara la ejecución de Jesús. Los pasajes de la Biblia hebrea y del judaísmo le dieron color y poesía al relato básico. Además explicaron el significado de la muerte de Jesús. El significado no era meramente una muerte política, era una muerte metafórica, teológica, salvífica. Calvino, en su comentario a la historia de la pasión, decía que el Antiguo Testamento tenía dos significados: el significado original en su contexto original y el nuevo significado ahora en la vida de Cristo. A mí me parece que es una pauta, la pauta del doble significado, buenísima, según Calvino, que nos ayuda a leer el Antiguo Testamento respetando su integridad histórica y nos ayuda a traerlo hermenéuticamente como parte de un libro de promesas que se cumple en la persona de Jesucristo. Yo iría más lejos. Y como Paul Tillich nos enseñó por analogía a nuestro contexto para hablar con los problemas que nosotros tenemos, personal, social y política y ecológicamente, los cuatro elementos fundamentales de interpretación. Ahora, la Biblia hebrea se ha convertido en un libro de promesas, el ministerio, la muerte y la resurrección en el cumplimiento. El cumplimiento
Así que la Biblia hebrea se ha convertido en una palabra soberana de Dios que ha tenido cumplimiento en la vida de Jesús de Nazaret. Número 4. ¿Por qué Jesús fue ejecutado de manera tan violenta? ¿Por qué? Como Mateo, porque estamos discutiendo el Jesús de Mateo principalmente, explica toda esta violencia de la élite judía contra Jesús. Yo voy a hacer una distinción. Mire, a nosotros las parábolas nos suenan historias muy bonitas, pero las parábolas son historias de desafío todas, son historias de cuestionamiento. Cuando una persona cuenta parábolas en una sociedad, la sociedad sabe que tiene una persona que se está burlando del poder y que está cuestionando el poder. Cuando una persona es exorcista, el exorcismo lo que está sacando es el poder que hay en esa sociedad. Y en Marcos 5, fuera de Mateo, Mateo lo lija, le quita el gusto político. Jesús le pregunta al gadareno, ¿cuál es tu nombre? El gadareno le dice que él tiene a Roma metido en su cabeza. Legión es mi nombre. Y Jesús saca a Roma de aquel hombre. Por lo tanto, si Jesús saca a Roma de aquel hombre, el proyecto del reino de Dios incluía sacar a Roma de Palestina. Por lo tanto, ya ustedes saben por qué mataron a Jesús. No fue meramente por un accidente. No fue que Jesús se metió al Festival de la Salsa en San Juan y le dio coronavirus. No. Jesús lo mataron por las cosas que decía y que hacía. Pero Mateo va reflexionando sobre la muerte de Jesús en toda su obra. Y ya en el relato de los magos, cuando Herodes manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo, y la Sagrada Familia tiene que huir a Egipto, que solo está en Mateo, y que en Lucas no pega con nada de esto. Mateo está anticipando la historia de la pasión. Luego, Mateo presenta la enseñanza de Jesús en un discurso, el Sermón del Monte. En Lucas ese sermón es un llano, pero tienen algo común. Es un sermón a favor de los pobres, los que tienen hambre y sed. Y Mateo incluye los que le sirven a los pobres como parte de los receptores del reino. Fíjese, ese capítulo 5 de Mateo empata con el capítulo 26. Tuve hambre, me diste comer, tuve sed y me diste beber. Desnudo estuve, me cubriste. Preso y enfermo me fuiste a ver. Así que Mateo 5 y Mateo 26 son la estructura concéntrica de un quiasmo, de una estructura concéntrica en ese evangelio, donde se va a plantear que el ministerio de Jesús es un cumplimiento extraordinario de la ley, específicamente en las obligaciones sociales que debe tener un judío con su prójimo. Y que a través del Antiguo Testamento vimos que nunca lo hubo. Y que es un criterio para la salvación. Pero si el reino de Dios es para especialmente los más oprimidos, obviamente ustedes se deben imaginar cómo cayó esto en los oídos de la élite. Yo puedo recordar en una iglesia donde yo adoraba, había mucha gente de la élite puertorriqueña. Yo leí las bienaventuranzas en Lucas en voz alta. Y esos hermanos no hablar conmigo por 2 o 3 semanas porque les pareció que las palabras de Jesús eran ofensivas. Y como a las 3 semanas uno de ellos me dijo, profesor, ¿por qué leyó ese pasaje? Le dije, bueno, porque esa era la lectura el domingo. Sí, pero nos ha ofendido. Nos ha ofendido a todos. Porque el reino no es para los ricos. El reino es para los empobrecidos. Para los ricos lo que hay es un hay. De acuerdo a Jesús de Nazaret. De acuerdo a Jesús de Nazaret. Mateo trata de suavizar eso con esta cuestión de poner prácticamente la palabra como en arameo. Los pobres de espíritu. Pero no le queda más remedio. Mateo posteriormente va a poner en boca de Jesús, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo haré descansar. Y esos son los pobres, esos son los grandes pecadores, esos son los extranjeros, las mujeres, esos son los marginados de aquel entonces. Y claro, la élite en aquel entonces y hoy lo que quiere es quitarle lo poco que tienen los marginados y ellos quedarse con todo. Como nosotros hemos visto en nuestro tiempo, que ha habido una revisión contributiva donde la élite ha dejado de pagar impuestos en la sociedad en la que nosotros vivimos.
Mateo, además, plantea que Jesús se da cuenta de que todo su ministerio lo va a llevar a la muerte. Y por eso Jesús predice en 3 ocasiones en Mateo que el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los gentiles. Obviamente Jesús no es inocente, no es ingenuo. Sabe que cuando uno llega a un ministerio de denuncia, la consecuencia de ese ministerio es la cruz. En el capítulo 21 de Mateo, Jesús entra a Jerusalén como el Mesías de los pobres. Esos son los que dicen Hosana, salva hoy, bendito el Rey que viene en Mateo. Esos no son los mismos que gritan crucifícalo. Los que gritan crucifícalo son los obreros del templo, que eran 50.000 obreros. Los que vienen de Galilea celebran a este gran maestro compasivo, hacedor de milagros, el Mesías de los pobres. Así que está aquí dividido el pueblo en dos. El pueblo que ha visto el reinado de Dios en el ministerio de Jesús y el pueblo que se opone porque tiene trabajos con la élite y tiene que proteger los intereses de la élite. En medio de ello está Jesús. Y claro, finalmente a Jesús lo arrestan de noche para que la gente que lo apoya, que ha llegado a la fiesta, no lo pueda proteger, porque de día no había manera de arrestarlo. En el capítulo 22 y 23 de Mateo se dan los grandes debates de Jesús con sus opositores. Y aunque una de las historias parece decir, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ellos no la entendieron así, ni la mayor parte de los eruditos. La mayor parte de los eruditos lo que alegan es que al César lo que le toca es lo de Roma por allá y a Dios lo de acá, lo de Palestina. Por lo tanto, en Palestina no hay nada de Roma. Claro, si usted dice eso en un medio de producción tributario como era el Imperio Romano, pues el Imperio Romano lo va a mandar a matar, porque el Imperio Romano está allí para cobrar. Está para cobrar la deuda, no está para ninguna otra cosa que para cobrar la deuda. Por lo tanto, los dichos de Jesús son, este tipo de dichos señala que va a haber mucha violencia contra Jesús y finalmente el discurso de Jesús contra los regentes de la sinagoga y del Sanedrín, donde Jesús le dice de todo hasta perro muerto. Lo que hay que hacer es leer a Mateo 23 para ver que Jesús podía ser muy insultante de los opresores de aquel tiempo y de nuestro tiempo. Luego viene el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús anuncia la destrucción del templo, porque el templo ya no es la casa de Dios, es una cueva de ladrones. Se ha hecho paso. Antes de esto viene la viuda, echa su ofrenda, y luego Jesús anuncia la destrucción del templo, porque un sistema religioso que lo que quiere es explotar económicamente hasta el mínimo centavo, lo único que merece para Jesús es la destrucción. Así que todo esto nos explica, nos pone el trasfondo. Este es un ministerio de denuncia, este es un ministerio de parte de los marginados, este es un ministerio de parte de los más pobres, este es un ministerio de parte de las mujeres, este es un ministerio de parte de las minorías sexuales, porque en Mateo 8 hay una minoría sexual que Jesús trata con compasión. Este es un ministerio de compasión y contra este ministerio Roma no tiene compasión. Roma le saldrá al paso y le saldrán al paso todos los imperios que vendrán detrás, pero si alguien escucha a Jesús con seriedad, se dará cuenta que tiene que escoger por la justicia, porque no se puede ser neutral. Ahora bien, para comprender a Mateo hay que localizarlo. Mire, Mateo escribió 10 o 15 años después de Marcos. Marcos escribió entre el año 65 y el año 73. Pues Marcos sabe la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y Mateo escribe de cara a la expulsión de los cristianos de la sinagoga. Por lo tanto, para comprender el relato de Mateo hay que situarlo en ese contexto. Si uno mira a Mateo, uno se da cuenta y lo compara con Marcos, que Mateo no copia a Marcos. Mateo lo edita, lo redacta, cambia las cosas de orden, le añade citas. Por ejemplo, esta cita aquí, cuando Jesús entra a Jerusalén, Mateo cita a Zacarías 11:12. Digan a la hija de Sión, eso no está en Marcos. Es aquí que tu rey viene a ti manso y montado sobre una asna y un pollino, hijo de un jumento. Mateo reconoce que Jesús ha entrado como rey a Jerusalén, donde no cabe otro rey
que Tiberio. Usted sigue leyendo a Mateo y la cuestión de Judas y las 30 monedas, Mateo las busca en Zacarías nuevamente y tomaron los 30 dineros, el precio apreciado. Usted sigue leyendo y cuando Jesús lo están crucificando, Mateo alude al Salmo 22:9. Está confiado en Dios que le libre ahora si le quiere, pues dijo que soy hijo de Dios. Ese hijo de Dios viene de la sabiduría que está en la Biblia católica, de la matanza del hijo de un hombre en la cara de este hombre, que el cristianismo primitivo utilizó para explicar la muerte de Jesús. Mateo cita el Salmo 22:1, pero no lo cita en un targum, sino en el texto hebreo. Elí, Elí, lema sabactani. Se ha dicho de paso, lo traduce de manera distinta a Marcos. En Marcos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo dice, Dios mío, hinati, ¿para qué me has desamparado? Usted sigue mirando el relato de Mateo y Mateo hace un junte de los eventos históricos y políticos, pero a la misma vez es un junte teológico donde él quiere que el lector sepa que todo esto está sucediendo bajo el control de Dios, que Dios es soberano en todo esto. Esto parece una tragedia, pero si usted lo mira bien sabe que Dios está detrás de esto y Dios lo lleva a una salida honrosa y una vindicación. Si usted compara el relato de la muerte de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted se da cuenta que tienen algo común. Jesús dice algo en la cruz. Tienen algo distinto. Jesús dice cosas distintas en la cruz. Las cosas distintas tienen que ver con la comunidad de cada uno de los evangelistas. Marcos, ¿por qué me has desamparado? Mateo, ¿para qué me has desamparado? Bueno, a mí me parece que este es un planteo buenísimo de psicoterapia. Si usted entiende por qué andan mal las cosas en su vida, eso no resuelve tanto como si usted entiende para qué le han sucedido estas cosas. Porque para qué le puede dar introspección para usted vivir mejor. Luego viene Lucas, y mire las palabras de Lucas. A Lucas no le gusta el dicho de Marcos. Por lo tanto, cambia el Salmo 22 por el Salmo 31. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero además Lucas añade, perdónalos porque no saben lo que hacen y hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una imagen distinta a los pies de la cruz. Es la figura de un mártir que está profetizando, porque en la agonía de la muerte los justos entran en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios Jesús puede pedir por el perdón de los judíos que lo han entregado en manos de los romanos. En el libro de Hechos se plantea que la comunidad sabía que ellos lo habían hecho por error. Así que este tema va a seguir en el libro de Hechos. Hoy estarás conmigo en el paraíso es una redacción de la escatología del cristianismo primitivo. Todo el cristianismo primitivo era apocalíptico generalmente, pero Lucas no. Lucas convirtió el apocaliptismo en una escatología inaugurada. Por lo tanto, no había que esperar al fin de los tiempos para la salvación. Y al famoso buen ladrón, realmente era un revolucionario, Leches, Jesús le dijo que hoy, en este tiempo, la salvación se hacía efectiva. Este es un hoy continuo en Lucas. Hoy ha nacido en Belén un Salvador. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y ahora en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y finalmente, las palabras de una persona que se entrega en las manos de Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Juan se va por otro camino. Juan tiene a las mujeres y al discípulo amado cerca de Jesús en la cruz. Y por lo tanto aprovecha, porque en Juan la familia de Jesús no cree en Jesús, en el capítulo 7. Y piensan que Jesús está fuera de sí. Y por lo tanto Jesús le entrega a su madre, que no tiene nombre en Juan, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Tiene un segundo dicho, sed tengo, que es un dicho del tema del agua, todo el evangelio de Juan. Juan el Bautista había dicho que él bautizaba en agua. Con los porrones del agua de purificación se convirtió el agua. El maestro judío en el capítulo 3 de Juan, Jesús le dice que hay que nacer del agua y del espíritu. En el capítulo 4 Jesús le dice a la samaritana
que Él le dará de un agua que salte para la vida eterna. En el 6, el 5, el paralítico está en el pozo de agua de Betesda buscando sanidad. En el 7 Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí, yo le daré a beber agua. Y entonces Juan añade, esto lo dijo el Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. Y ahora el que está muriendo tiene sed. En Juan, cuando Jesús muere, le cortan el costado y de su costado sale sangre y agua. Por lo tanto, el Espíritu se da en la cruz, no en Pentecostés como hechos, sino en la cruz. Ustedes se darán cuenta que cada evangelista se ha metido debajo de la cruz y la ha interpretado de la mejor manera que ha podido. Los evangelistas no eran historiadores, eran pastores y teólogos, y nos invitan a nosotros a meternos debajo de la cruz hoy día y ver qué nos dice esta escena de la cruz en nuestro contexto. Bueno, mirando a Mateo con detalle, Mateo disminuyó el rol negativo de los discípulos de Marcos. Por lo tanto, Judas se arrepiente en Mateo y devuelve el dinero y luego se suicida. Marcos no cuenta esto. Pedro entró al palacio de Caifás y entró dentro del patio del jefe de los sacerdotes. Así que Pedro actuó con mucha valentía siguiendo a Jesús, pero en su momento transigió. No pudo mantener esa fidelidad hasta el final, pero con esto Mateo quiere decirle al lector, el hombre ha fallado, pero hay que darle algunos puntos a su valor. Y añade Mateo que cuando el gallo cantó, Pedro salió fuera y lloró amargamente. Las mujeres en Marcos son unas cuantas. En Mateo dice que son muchas mujeres las que estaban alrededor de Jesús. Con lo cual, aunque Mateo las anota y es una lista que tiene otros nombres distintos, pero ese muchas implica un movimiento donde había muchas mujeres. Entonces, Mateo añade que esas mujeres servían diaconein a Jesús desde Galilea, cosa que luego el resto del Nuevo Testamento va a hablar de los misioneros que son diáconos. Estas mujeres ya se van pintando como apóstola, apostolorum. Solo en Mateo, José de Arimatea se había hecho discípulo de Jesús. Y solo en Mateo Jesús es enterrado en un sepulcro nuevo. Otros cambios que le hace Mateo es que las mujeres fueron después del sábado, posiblemente en la noche del domingo, pero antes de la mañana, mientras que Marcos es temprano en la mañana. Y Mateo, contrario a Marcos, que dice que las mujeres no le dijeron nada a nadie, dice que yendo rápidamente del sepulcro, con temor y grande gozo, corrieron a anunciar a sus discípulos. Solo Mateo, porque Marcos 16:9 al 20 fue añadido 200 años después, cuenta los aparecimientos de Cristo en Galilea y la adoración de los discípulos al Cristo vivo, la duda de algunos y la gran comisión. Solo Mateo cuenta el sueño de la mujer de Pilatos sobre la muerte de este justo. No tengas nada que ver con la muerte de este justo. Y solo Mateo cuenta que Pilatos pidió para limpiarse las manos de la sangre de Jesús, que no es un ritual romano, es un ritual judío de cuando se encuentra muerto en un pueblo y la comunidad quiere decir, nosotros no lo matamos. Solo Mateo cuenta que el pueblo que estaba allí en la escena de la cruz, y aquí empieza en el cristianismo primitivo algún tipo de antisemitismo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cómo los judíos han pagado esto desde el IV siglo hasta el Holocausto? Es una cosa espantosa, porque esto era un debate entre judíos. Esto no era, Mateo no lo escribió un gentil. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el que se acerca a los textos. Además, solo Mateo añade el motivo de desnudar a Jesús y ponerle una ropa escarlata. El desnudo es una forma de quitarle todo el honor. La ropa escarlata es una forma de burlarse de Jesús, como si fuera un miembro real de la élite, para negarlo. Pero al vestirlo de rey,
irónicamente lo que hacen es confirmar que Jesús es rey. Mateo elimina el nombre de los hijos de Simón Cireneo porque la comunidad de Mateo no sabe quiénes son. Y en Mateo los insultos a Jesús casi todos tienen que ver con que hijo de Dios, que es una ironía. El lector sabe que aunque lo tratan de humillar, están diciendo la verdad. Y Mateo cita la escritura vez tras vez en toda esta escena para explicar toda esta escena como cumplimiento de la escritura. Claro, el dicho de Jesús, pues ya lo expliqué. Mateo lo dice en hebreo y lo traduce para que me has desamparado. Y en Mateo también dice que Jesús entregó el Espíritu, que es un dicho ambiguo, murió o le dio el Espíritu a la comunidad. Así que allí debajo de la cruz es que se recibe el Espíritu Santo, que tanto la iglesia pide en su oración: ven Espíritu Santo, cae sobre mí. Pues solamente allí debajo de la cruz es que se encuentra para Mateo la donación del Espíritu Santo. Mateo añade que la muerte y la resurrección de Jesús crea un terremoto. Y este terremoto es anunciado en Mateo 24 como una de las señales del fin. Por lo tanto, Mateo está planteando que la muerte de Cristo es un evento escatológico y que no hay que ir más allá de la muerte de Cristo en la cruz para señalar los eventos escatológicos, porque se han dado allí en la muerte de Cristo. Tanto en su muerte como en su resurrección ha llegado el tiempo del fin. Claro que el tiempo del fin es un tiempo monumental, no es un tiempo cronológico. Y ese es el error nuestro, creer que Cristo viene de aquí una semana, de aquí a un mes, de esta noche, cuando en la muerte y en la resurrección de Cristo ya se han dado los eventos escatológicos y en la vida de fe de la comunidad de la iglesia. Mateo también presenta la cuestión de los guardas. Es un relato hermoso. Cristo está sepultado, han puesto una gran piedra solo en Mateo para que no pueda escapar del sepulcro. Desciende el ángel del Señor, hay un terremoto, cae la piedra, sale el Señor, Cristo vive. Los guardias que están velándolo quedan como muertos. Así que qué interesante, el que estaba muerto vive, los que estaban vivos quedan como muertos. Es una gran estrategia narrativa del Evangelio de Mateo. Mateo añade la cristofanía a las mujeres, luego del mensaje del ángel. En Marcos era un joven, como en Daniel, que los ángeles son jóvenes, pero en Mateo es el ángel del Señor. Y Cristo se le aparece a las mujeres y viene la primera adoración a Cristo, tal como en el Evangelio de Juan, María Magdalena adora al Señor. Y Mateo continúa el pleito entre los judíos y los cristianos, que la élite judía le paga a los soldados para que digan que sus discípulos se han robado el cadáver. Y entonces aparece la cristofanía a los discípulos y los discípulos se dividen entre los que creen y los que dudan, pero los aparecimientos de Cristo en Mateo son muy escuetos. Son a las mujeres y a los 12. No hay Emaús, no hay pesca milagrosa, no hay Tomás. Estos relatos serán en otros evangelios, pero sí está la gran comisión. Así que es la humillación, es la vindicación, y el tercer punto es la comisión de los cristianos para ser discípulos de gente de todas las naciones. Déjeme decir un elemento sobre eso. En Mateo 1 hay 4 mujeres gentiles, y luego vienen los magos que son gentiles, y luego viene Jesús y prohíbe que se le predique a los gentiles, en 2 ocasiones, en el Sermón del Monte y en Mateo 10. Y luego viene el capitán con su amante y le pide a Jesús por él, un gentil. Y Jesús dice que no ha visto tanta fe en Israel como este hombre. Y luego viene la mujer cananea, Mateo. Y Jesús se niega a ayudar a esta mujer. Y la mujer le dice que es verdad que con el pan que se le da a los hijos lo tirarán al piso y los perros se comerán el pan. Y entonces Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe, hágase como tú dices. Y obviamente, esto es en contraste con el Padre Nuestro.
hágase tu voluntad en la tierra. Ahora Jesús dice, hágase como tú dices. Y Lutero diría, cuando ustedes oren algo justo, díganle a Dios que se haga como yo digo. Entonces luego viene Mateo 24. Estas buenas nuevas del reino se predicarán a todas las naciones del mundo. Y entonces vendrá el fin. Y ahora el Cristo vivo en la resurrección sigue convencido de que la mujer cananea tenía razón, que había que llevar este mensaje a gente de todas las naciones. En efecto, en Mateo 26, las naciones se van a dividir entre los que cumplen con la justicia de la ley y los que no cumplen con la justicia de la ley. Vamos a cerrar. Mire, obviamente Mateo es un evangelio extraordinario. Obviamente Mateo es una obra de arte, una obra teológica. Mateo ha apelado a las historias de la humillación y vindicación de un justo. Mateo ha apelado a los dichos de un mártir judío. Mateo ha buscado en la Biblia hebrea cómo comprender la muerte, ministerio, resurrección y comisión de los discípulos. Mateo se ha atrevido a interpretar a Marcos, cambiarlo, interpretar a Q y cambiarlo y añadir sus propios materiales. Mateo se ha sentado sobre la historia de la pasión y le ha hecho todos estos cambios que yo he planteado a ustedes a Marcos, invitándonos a nosotros a leer esa historia de la pasión y pegarla con nuestra vida, pegarla con nuestro contexto, pegarla con nuestro mundo, con la ecología, con la situación económica y social, con la situación de la opresión de las mujeres, la situación de los inmigrantes y todas las situaciones que hay en nuestro tiempo que nos hacen preguntas y que nos obligan a contestar con nuestra fe. Por lo tanto, el que Mateo interpretara se convierte en un permiso para nosotros, a través del Espíritu Santo, interpretar también. Yo quisiera darle gracias a Dios por esta obra del cristianismo primitivo, que aunque no es la primera en ser escrita, es la primera que se pone en el Nuevo Testamento, porque la interpretación fue tan fabulosa y les dio tanta dirección a los cristianos, que los cristianos prefirieron poner a Mateo adelante que a Marcos, que era el evangelio más antiguo. Como esta obra empieza con la crucifixión, con la entrada triunfal, y le hemos dado tanto peso a la crucifixión, pues empezamos con ese himno que dice, oh, yo siempre amaré esa cruz. Pero ahora yo quisiera terminar con las palabras de un himno amado, a raíz de la resurrección, porque la resurrección es la victoria de Dios, es la victoria de la justicia, es la victoria del reino de Dios, es la victoria de todas las luchas de Jesús y todas las utopías nuestras. Esa es la resurrección. En la resurrección todas las cosas van a vencer finalmente. Y por lo tanto, como nosotros sabemos que todo lo que es justo va a vencer, nosotros podemos cantar con el himnólogo, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Oremos. Señor, por tu pueblo desparramado en el mundo, en este tiempo de esta tribulación de salud, por los empobrecidos que no tienen dinero en medio de este aislamiento social, por las luchas, por la justicia ecológica, económica, de los derechos de las mujeres, de las minorías, de los inmigrantes y por todas las demás luchas de la justicia, para que nosotros sigamos el modelo del reinado de Dios, de Jesús. Estemos dispuestos a pagar el precio y con Jesús tú nos vindiques y vindiques la lucha por la justicia y que pronto en este mundo venza el bien y la justicia. En el nombre de Jesús. Amén.